Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y de la nueva etapa del aislamiento sanitario y distanciamiento social en la provincia. Se encuentran presentes el señor gobernador Axel Kicillof, el señor intendente de La Plata, Julio Garro, el señor intendente de Hurlingham, Juan Horacio Zabaleta, el señor intendente de Lanús, Néstor Grindetti, el señor intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la señora intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la señora jefa del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín de La Plata, miembro titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Sociedades de Cuidados Intensivos, doctora Elisa Estensoro. Contamos también con la presencia de la señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y el señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Federico Termín, como así también ministros del gabinete provincial. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar hoy acá acompañándonos. La verdad es que hoy quería, más allá de hacer el informe epidemiológico y anunciar las decisiones que hemos tomado en la provincia, quiero enviar un mensaje más que nada de unidad al pueblo de la provincia de Buenos Aires en esta circunstancia tan, pero tan complicada. Me acompañan, nuestra vicegobernadora, Verónica Magario, también presidenta de la Cámara de Senadores, Federico Termín, presidente de la Cámara de Diputados, también todo el gabinete y algunos intendentes, oficialistas y opositores, que han venido en parte porque por la cuestión del aislamiento es difícil viajar, pero en parte en representación de los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias Martín, Néstor, muchas gracias Mayra, Julio, Juanchi, por acompañarme hoy. También nos acompaña, acá al lado mío, Elisa Estensoro, que ya la presentaron, es la jefa del Servicio de Terapia Intensiva de nuestro Hospital San Martín, acá de La Plata, y vino no para hablar en representación, pero sí como parte de los trabajadores y las trabajadoras de la salud de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero que hoy, y lo va a hacer a continuación cuando yo termine de hablar, que cuente su mirada sobre cómo está la situación, una situación que no todos ven, una situación que no todos conocen, que algunos no quieren ver y otros lamentablemente quieren ocultar, que es la situación que se está viviendo en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y hoy, lamentablemente, en buena parte del interior de nuestro país, de las restantes provincias que ya tienen muchos casos y circulación comunitaria. Pero vino también Elisa porque a través suyo quiero de nuevo agradecerles a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Agradecerles por el trabajo que hacen, por el compromiso, por el profesionalismo, por la fuerza que han demostrado, por la verdadera sensibilidad que le ponen todos los días a una situación realmente inesperada y dramática. Así que gracias por cuidarnos, gracias por estar ahí y gracias por cuidar la vida y la salud de todos los y las bonaerenses. El viernes tuvimos una reunión con el presidente de la Nación y con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una reunión muy extensa donde analizamos en detalle la situación sanitaria del AMBA, del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Digo del AMBA porque es cierto
que yo estuve ahí en representación de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno, Larreta, en representación de la ciudad, pero lo vuelvo a repetir. El AMBA es una zona sanitaria urbana, económica, arquitectónica, única. Y cuando digo sanitaria es porque la mitad de la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires viene de la provincia, todos los días. Está mezclado, está cruzado. Por eso es necesario coordinar las acciones. Por eso es necesario articular. Y por eso lo vamos a seguir haciendo. No se puede separar lo que es inseparable. El virus cruza la General Paz como lo cruza la gente, y en la gente. Va y viene. Así que es imposible tomarlas como dos lugares separados. Y por eso quiero decir que la situación que se vive epidemiológica en el AMBA, y hablo primero del AMBA, es de una, llamémosla, estabilidad, pero tremendamente frágil. Cuando estuvimos reunidos con el presidente y con Larreta, hacía 10 días que en todo el AMBA se observaba que los casos subían o bajaban muy poquito, pero en los últimos 2 días ya habían empezado a crecer. Y esa tendencia se consolidó. Hoy vemos los datos del fin de semana. En el fin de semana hubo el doble de casos de los que hubo otros fines de semana, en ciudad y en provincia. Se consolidó una tendencia creciente. Esto no es ni una crítica, ni una discusión, es un dato. Y la verdad es que la situación no está mejor, ni está igual, está peor en los últimos días. Por eso digo, una estabilidad realmente frágil, con altas y bajas, que dependen de la movilidad, que dependen de los cuidados, que dependen de si cada uno de nosotros toma conciencia y evita el contagio. Y esto ha pasado en el país entero. Lo decíamos, y lo veo acá en nuestro ministro de Salud, Daniel Goyán, que cuando dijo esto lo vamos a ver acá y allá, decían, bueno, qué espanto, es lo que está ocurriendo. La enfermedad llegó del exterior, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y de ahí empezó a irradiar y a expandirse. No es un dato político, es cómo se mueve el virus, que no sabe nada de partidos políticos, no vota, simplemente se contagia, enferma y a veces mata. Y eso también está ocurriendo en nuestra provincia. También está ocurriendo en nuestra provincia. Antes era un fenómeno mucho más concentrado en el Gran Buenos Aires, en el primer, segundo, tercer cordón, así como en la ciudad. Y hoy está empezando a golpear muy fuerte el interior de la provincia. Golpear muy fuerte el interior de la provincia. Por eso, lo que antes era 5% de los casos del interior, hoy está arriba del 11%. De todos los casos de nuestra provincia, se duplicó la importancia del interior de la provincia. Los que eran muy poquitos casos hoy son 500, 600 casos casi en el interior de la provincia. Así que lo que ha pasado es esto. Nosotros tenemos un interior de 100 municipios, para hacer un corte, con 4 millones de habitantes. Hoy ahí tenemos que 1 cada 250 habitantes tiene coronavirus en el interior de la provincia. En el Gran Buenos Aires, con 13 millones, es 1 cada 60. Y en la ciudad de Buenos Aires han tenido positivo en el test 1 cada 30. 1 cada 30, 1 cada 60, 1 cada 250 casos. Obviamente está irradiando, obviamente está creciendo, pero obviamente no son todas malas noticias porque llegamos a septiembre. Y lo quiero decir porque es lo que vinimos a hacer hoy, a valorar, a contar también para los que no lo conocen, el inmenso esfuerzo, el inmenso trabajo que se ha hecho. Muchos pensaban que era imposible, que en el conurbano de la provincia de Buenos Aires pasáramos agosto sin que el sistema sanitario colapsara. Hoy tenemos 66% de ocupación. No lo digo tampoco con ánimo de comparación, pero escuchamos que otras provincias tienen muchísimo más y lo lamentamos y somos solidarios.
pero tenemos que poner en valor y dejarle en claro a los que hicieron el esfuerzo, que son, obviamente, nosotros, desde la dirigencia política, los que fuimos electos para eso, intendentes, el gobierno provincial, el gobierno nacional, pero también todos los y las bonaerenses, que con sus conductas, con su actitud, con su sensibilidad también, con su solidaridad, consiguieron que el virus no se propagara tanto mientras nosotros lográbamos expandir el sistema sanitario. Y lo voy a repetir porque todos los días cambia ese número, y cambia porque crecen la cantidad de camas que tiene el sistema público en sus terapias intensivas en toda la provincia. Lo voy a repetir porque es muy importante. Cuando nosotros asumimos la gobernación, había 883 camas públicas de terapia intensiva en la provincia. Eso era lo que había. Era un sistema que venía así desde hace mucho, pero que no había mejorado. Entonces, 883 camas teníamos. Hoy hay 1.306 ocupadas, de las cuales 807 con coronavirus en terapia intensiva. 1.306 camas ocupadas y había 883. Hoy tendríamos esa situación de imposibilidad de atención que se ha visto en muchísimos lugares del planeta y que lamentablemente también se ve más cerca. Así que la verdad es que hay que valorar ese ejemplo porque teníamos 883 y hoy tenemos 2.113. Agregamos en el sistema público, agregamos 1.230 camas. Y esto, lo va a contar Elisa, no son camas inanimadas, nada más. No son camas con sus monitores, con sus respiradores, con su entrada de oxígeno. No es solo las obras que hemos hecho con infraestructura, no es solo eso. Son médicos y médicas, enfermeras, personal de limpieza, que está trabajando para abordar una cantidad, una carga de ocupación muchísimo mayor, que se está rompiendo el alma en este trabajo. Porque cuando aparecen más camas donde antes había menos, es más trabajo, más esfuerzo, más cansancio, más agotamiento y sobre todo más exposición a esta enfermedad. Así que si no saturamos es exclusivamente porque tuvimos el tiempo, porque la gente actuó con responsabilidad, porque Alberto puso el aislamiento y porque nosotros nos dedicamos a ampliar este sistema de salud, nación, provincia y municipio. Y logramos un aprendizaje también. Y lo quiero decir porque hay que tomar decisiones. Como digo, están creciendo los casos, sí, están creciendo últimamente. El sistema de salud tampoco desbordó, pero está en un porcentaje de ocupación mayor. Y el aprendizaje que logramos y que nos da el mundo, ahora se ve con el caso también de España o de Italia, es un error abrir prematuramente. Es un error abrir de más. Es un error. Y ha pasado en el país, ha pasado también, lamentablemente, en algunos lugares de nuestra provincia. Se abre mucho, después entra el virus y contagia un montón y no se lo puede parar. Es un error. Y no estamos de acuerdo. En esta situación no podemos acompañar más aperturas. En esta situación lo que podemos hacer es tratar de estabilizar, porque no podemos arriesgar lo que logramos en 5 meses, perderlo en 5 días. Y me parece que yo no lo puedo permitir tampoco, porque con qué cara le voy a explicar, como hablábamos en nuestro comité, del que forman parte los médicos de terapia intensiva, ¿cómo les voy a explicar que mientras no dan abasto en las terapias, nosotros seguimos autorizando y autorizando actividades? Es muy difícil de explicar. No podemos poner en riesgo ni a la población ni a nuestros trabajadores, tampoco de la salud. Y ese es el dato más importante y es una meta que nos fijamos. Y la verdad estamos muy satisfechos de que no haya faltado una cama, que no haya faltado un respirador. Es la peor de las situaciones. Este virus, ya lo vimos, es muy dañino, es muy contagioso, enferma y mata.
Pero nosotros lo que podemos decir es que hemos conseguido que nadie hasta el momento se quede sin cama, se quede sin ambulancia, se quede sin cuidado, se quede sin atención. Así que eso es lo que tenemos que preservar. La verdad que eso es lo que tenemos que preservar, porque eso es salvar la mayor cantidad de vidas posible. Se pierden vidas, claro, el coronavirus, a determinada población con mucha, con demasiada, ¿no? Con demasiada violencia. Le afecta, pero a todo el mundo. Y se ha muerto muchísima gente, niños se han muerto jóvenes, se ha muerto gente que no tenía nada, pero es muchísimo más duro en la población de riesgo, es muchísimo más duro en la población mayor de edad. Y a nosotros no nos importa solo que no se nos desborde el sistema, nos importa que se contagie la menor cantidad de gente posible y que se muera la menor cantidad de gente posible, que no es exactamente lo mismo. La verdad es que estamos hoy también para decir que parece que viviéramos en dos países diferentes. Parece que hubiera dos realidades paralelas. Una con un sistema de salud que en muchos lugares de la Argentina lamentablemente ya no da abasto y que en la provincia de Buenos Aires hemos logrado expandirlo lo suficiente como para que hoy pueda alojar el aumento de la enfermedad. Pero no son dos países, es uno solo. Hay que volver a reunir esos dos países. No puede ser que de un lado estemos todos los que nos toca la responsabilidad, todos los días trabajando para que haya atención médica y del otro lado una porción de la sociedad que parece no ver lo que está ocurriendo. Parece no ver lo que está ocurriendo. Y yo me pregunto si estamos transmitiéndolo mal. Y todos los días me pregunto cómo lo podemos explicar mejor. Porque es realmente muy difícil. Miren, todos estamos cansados. Todos. Todos estamos angustiados, todos estamos hartos. Porque esta situación es complicadísima. Y yo también lo entiendo y además lo comparto, porque yo también, como todos nosotros, ¿no? Yo tengo hijos que no pueden ver a sus amigos, no pueden ir a la escuela, yo no puedo ver a mis familiares y obviamente no soy el que está peor, obviamente. Pero la verdad es que lo que pasa es que llegó este virus y todavía nos está ganando. Todavía no tenemos vacuna y todavía no tenemos remedio. Y eso me parece que genera incertidumbre, pero genera sobre todo mucha impotencia. Y pasa en todo el planeta, lo vemos en todo el planeta. La única forma de cuidarse es muy antigua, es no tomar contacto, es tomar distancia. La única forma de cuidarse es usar barbijo, es lavarse las manos, son cosas muy básicas. Y es no hacer lo que antes hacíamos. Y eso provoca mucha angustia. Pero no es una pérdida de libertad, es una ganancia de cuidado y es una ganancia de salud. A veces parece que hay que explicar lo básico. Cuando uno tiene que hacer reposo porque lo indica el médico, la verdad es que lo puede ver como que lo privan de salir, pero está recién operado, no puede salir. Tiene que quedarse, lo decía el presidente, si uno tiene problemas con el azúcar, no puede tomar azúcar, pero no es que perdió la libertad, se está cuidando. Se está cuidando. Y no es que nos guste o no nos guste, son consejos médicos. Y ¿saben qué? Yo creo que es un momento crucial, porque estamos todos cansados, angustiados, pero este es el mal menor. Este es el mal menor. No es bueno, no es excelente, no es genial, pero es el mal menor. Seguir cuidándonos lo más posible es el mal menor. No hay que aflojarle ahora. Si a este virus le das un poco de ventaja, se escapa. Y ha pasado en otro lado del mundo y empieza a pasar en otros lugares del país. No hay que darle esa ventaja. Te contagia y a veces termina en un fallecimiento. Y no es solo una decisión individual. La verdad que no es una decisión individual porque es una enfermedad contagiosa. No es solamente lo que le pasa a uno, es lo que le hacemos a los demás. Hay que volver a pensar lo básico. Los más jóvenes hoy son los que más se contagian, pero no son los que más sufren estadísticamente la enfermedad. ¿Pero qué pasa? Entonces, los más jóvenes
no van a cuidar a los mayores, porque a medida que los contagios siguen, empieza a afectar cada vez más a la población de riesgo. Son cosas que tenemos que entender. Un descuido, una distracción, un incumplimiento, una irresponsabilidad puede terminar en muertes. Y la verdad que nos están poniendo a prueba. Y yo quiero felicitar al pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Y quiero también decir que lo que nos obliga a guardarnos, a no hacer la vida de antes, no es el gobierno, es el virus. Lo que daña la economía no es el gobierno, es el virus. En todos lados está pasando. Y por cada uno que no cumple, hay miles que sí lo hacen. Y por eso en Argentina y en la provincia no tenemos un desastre muchísimo mayor. Y creo que esto, por lo menos a mí, en términos de la comprensión de lo que pasa, y acompañado de intendentes, acompañado de nuestros expertos, quiero decir algo que me parece fundamental. Estamos en medio de una pandemia. Este no es un año electoral, es un año de pandemia. No es momento para hacer política con la enfermedad, no es momento para hacer política con algo tan delicado como lo que está pasando. Necesitamos que nos ayuden, absolutamente todos. Hay una parte que pareciera que incentiva y que busca que la gente salga y se contagie. Y después van a venir a ver cuánta gente se contagió y van a decir fue mucha. No es un año para politizar la cuestión. Hay que dedicarnos a cuidarnos entre todos. Y a mí me eligieron para gobernar y para tomar decisiones. Y no lo voy a hacer ni con focus groups, ni con encuestas, ni con marketing político. Este es un tema sanitario. Las encuestas miden opinión. Acá nosotros nos rodeamos de especialistas, de expertos, tomamos decisiones que tienen que ver con el cuidado de la salud. No es como cuando se trata de la vida o de la enfermedad, no es lo que uno quiere, es lo que conviene para cuidar la salud. Así que quería agradecer muchísimo a todos los y las bonaerenses, quería decirles que hay esperanza, que no son todas noticias malas, porque ya se está encontrando la vacuna, porque pronto vamos a tener más precisiones acerca de cuándo va a llegar, porque mientras tanto hay que seguir resistiendo y mientras tanto también, y lo quiero decir, ya empezamos a lanzar las medidas que nos van a permitir, ni bien logremos superar esto, ni bien consigamos una cura, ni bien tengamos controlada la enfermedad, buscar lo que todos queremos. Buscar la recuperación económica, la reconstrucción del tejido productivo, industrial, comercial, de nuestras pymes, poner de pie a la Argentina y poner en marcha a la provincia. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer entre todos, nación, provincia y municipios, y con todos los y las bonaerenses. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, a seguir trabajando para que esto pase lo antes posible, falta menos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras de la doctora Elisa Estensoro. Sí, buenos días a todos y a todas. Primero que nada, yo lo que quiero es agradecer al gobernador, a todo el gobierno de la provincia, por darnos este lugar, a la comunidad que trabaja en terapia intensiva, que está formada por médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos y kinesiólogas, el personal de limpieza, los camilleros, todos los que estamos en la primera línea, en la trinchera, en la lucha contra este enemigo microscópico. También le quiero agradecer que los intensivistas fuimos tenidos en cuenta en la formación del equipo asesor de la gobernación. Esto no ha ocurrido en otras jurisdicciones, pero aquí tuvimos voz y voto desde el mismo inicio. También quiero darles cuál es la visión que nosotros discutimos sobre el tema de la pandemia. Nosotros pensamos que
que se ha focalizado mal este problema. El problema verdadero es la pandemia, que afectó a 25 millones de personas en todo el mundo y que mató a más de 850.000 personas y que seguramente lo va a seguir haciendo. Pero aquí en la Argentina parece que el problema es la cuarentena. La cuarentena es una herramienta, es un instrumento que fue implementado tempranamente, exitosamente en la Argentina y que permitió dos cosas. En primer lugar, la expansión de todo el sistema de salud, particularmente las áreas críticas. Yo les digo, disculpen la autorreferencialidad, pero yo tengo 40 años de médica. De esos 40, 37 los pasé dentro de la unidad de terapia intensiva. Nunca hubo la adquisición tan importante de semejante magnitud de respiradores, monitores, camas, nombramiento de personal, equipos de protección. Nunca ocurrió esto. Esto fue de manera transversal, porque lo que veíamos a veces es que era una unidad, se creaba, se equipaba. Acá fueron todas al mismo tiempo, en la provincia, en los municipios. Y esto permitió, y esto fue la segunda consecuencia de la cuarentena, que, insisto, es un instrumento, permitió que todos los pacientes que se enfermaran por coronavirus fueran correctamente atendidos, de acuerdo a sus necesidades. Y esto evitó muchísimas muertes, miles de muertes. Pero nadie tiene presente esto, porque esto es contrafáctico. Nadie piensa lo que podría haber ocurrido, pero esto ocurrió en otros países con sistemas de salud mucho más robustos, más desarrollados que el nuestro, como ustedes han visto en los diarios. Y nosotros lo supimos muy tempranamente a través de nuestros amigos que trabajan en Europa, es decir, italianos, españoles, gente del Reino Unido y profesionales que trabajan en Nueva York nos advirtieron del posible colapso del sistema que ellos vivieron. Y esto también lo vivieron países hermanos, vecinos, ¿no? Brasil y Chile estuvieron al borde y lamentablemente Perú y Bolivia, países hermanos, sufren todavía las consecuencias del colapso, del desborde y la altísima mortalidad. Pero a nosotros esto, por suerte, no nos pasó. Sí, tenemos que lamentar la muerte de más de 8.000 argentinos, pero por lo menos nos queda la tranquilidad de conciencia que fueron atendidos en tiempo y forma, con todos los recursos. Porque esto hay que acordarse que esto es como cualquier enfermedad en medicina. Todas las enfermedades tienen distintas formas de manifestación, desde formas leves hasta formas gravísimas. El coronavirus no es una excepción. Ustedes ya deben haber escuchado esto. De 100 pacientes que se enferman, 80 cursan una enfermedad leve, 20 requieren internación, 5% requieren terapia intensiva y de estos la mitad, un 2.5%, requieren ventilación mecánica. Estos son los gravísimos. Y estos son, lamentablemente, los que tienen mayor tasa de mortalidad. Y estábamos así, en esta situación que fue destacada en el mundo. El enfoque de la Argentina sobre la pandemia, la verdad que fue comentada y comentada favorablemente y por medios insospechables de oficialismo. Porque esa es la verdad. Y si ustedes tienen alguna duda, miren el mapa de Johns Hopkins, que habla de tendencias, habla de mortalidad, habla de cómo los países enfrentaron la pandemia y van a ver cómo Argentina es una de las que tiene tasas de letalidad más baja y números de muertes por 100.000 habitantes más bajos, y mucho más bajos que la mayoría de los países latinoamericanos. Pero la verdad que en las últimas semanas la cosa cambió. Aumentó notoriamente la circulación del virus y con este fenómeno aumentaron los contagios, las internaciones y las muertes. Esto tuvo varias causas, por supuesto, como todo en la vida es multifactorial, pero sin duda el aumento de la circulación de las personas fue la causante principal de esto, que a su vez se dio por dos cuestiones, ¿no? Primero porque hubo una liberalización progresiva de distintas actividades. También por el cansancio, ¿no? Porque la población está exhausta con estas cuestiones, pero también hubo una propaganda incesante en contra de la cuarentena, en contra del aislamiento, y estas son cuestiones de salud pública, no tendrían que ser tomadas políticamente. Nosotros sufrimos estas cuestiones, digamos, esta disputa, que debiera ser solamente un problema sanitario, pero bueno, estas son las consecuencias. Tenemos un aumento de la circulación del virus muy marcada. En el AMBA lo que más tenemos son mesetas elevadas, persistentemente elevadas. Y esto
junto con el aumento de los casos en la provincia y en otras provincias, nos pone en el riesgo real del colapso del sistema de salud. ¿Qué ha ocurrido en algunos lugares, ¿no? Como ustedes habrán leído, está ocurriendo en Jujuy, por ejemplo, lamentablemente. La verdad que en lo que vemos cotidianamente o los informes oficiales hablan de un porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva y siempre decimos que ese número, la verdad que como todo promedio, ¿no?, esconde heterogeneidades. Yo les puedo decir que la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata hace 3 o 4 semanas que estamos con 90 al 100% de ocupación. Esos pacientes, la mitad son COVID. Por supuesto, habrá otras unidades que tienen menos, de menor complejidad, pero en las unidades de alta complejidad estamos así, ya estamos así hace un tiempo. O sea que si sigue aumentando el número de casos, es probable que todas lleguemos al 100%. Entonces alguien podría decir, bueno, aumenten las camas, compre más respiradores, cosa que se podría hacer probablemente. Pero como todo, en la vida hay algo que no se compra ni que se vende y que es el personal de salud. Los intensivistas estamos trabajando al máximo. Esa es la realidad. El problema que tenemos es que partimos también de un número que es escaso. La especialidad de terapia intensiva no es una especialidad muy buscada, es muy poco atractiva para los médicos y las enfermeras recién recibidos y las causas ustedes se las podrán imaginar, ¿no? Porque es una especialidad que requiere, primero que se efectúa en guardias, ¿no? Entonces ello es disruptivo de la vida personal. Vivir de guardia, la verdad que es problemático. Nadie quiere vivir, la mayoría de los médicos no quieren vivir de esa forma. También requiere un gran esfuerzo físico y psicológico. Físico porque estas guardias son, digamos, el nombre de especialidad de terapia intensiva describe, ¿no?, sus características. Entonces muchas veces sin dormir, gran cansancio. Estamos en algo que mucha gente no lo tolera, ¿no? Estamos siempre en contacto con el sufrimiento humano. El sufrimiento de los pacientes y el sufrimiento de las familias. Y estas son cosas que a la larga, ¿no?, van impactando, ¿no?, en nuestro psiquismo. Y también cada vez estamos más impactados por dilemas éticos complejos. Todo esto en el marco de las bajas remuneraciones del personal de salud, ¿no? Así que, digamos, ya este panorama prepandemia se acentúa notoriamente con la pandemia, porque los pacientes con coronavirus son complejos, requieren muchísima atención, son pacientes que se complican, que no responden a los tratamientos. Ustedes habrán escuchado que a muchos pacientes hay que ventilarlos mecánicamente boca abajo, lo que nosotros llamamos en decúbito prono, porque eso los mejora. Lo que por ahí no saben es que para poner un paciente boca abajo se requieren por lo menos 4 personas, con sus respectivos equipos de protección personal. Y ni hablar si el paciente pesa 100 o 140 kilos. La obesidad ha sido descripta, es un factor de riesgo para contagiarse coronavirus. Así que fíjense el esfuerzo, que a veces hasta ese esfuerzo físico que todo el personal de terapia intensiva por el que tiene que pasar. Así que los intensivistas estamos exhaustos, cansados. Y le voy a decir la verdad, también enojados. Enojados, ¿no?, un poco por esta cuestión que nombró el gobernador de la doble realidad. Porque en vistas de un sacrificio personal importante, porque los intensivistas nos contagiamos a nuestras familias y algunos mueren, ¿no? Este fin de semana tuvimos que lamentar el fallecimiento de 2 compañeros, uno en La Cava, un emergentólogo, y otro en la provincia. Entonces esta situación, ¿no?, en medio de alta carga laboral y incertidumbre y temor, coexiste con una realidad de una sociedad donde entendiblemente está cansada y intenta volver a la normalidad, en el marco, ¿no?, de un crecimiento de los casos. Entonces uno mira esto con temor, porque no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y la verdad que nosotros como que llegamos hasta aquí, digamos, no podemos ofrecer más de lo que tenemos porque no tenemos reemplazo, ¿no? Todos los intensivistas estamos trabajando intensamente, incluso en 1, 2, 3 trabajos. ¿Y qué nos queda? Entonces, ¿cómo seguimos adelante ante la situación de incremento de casos en la Argentina?
Nosotros apelamos a la sociedad en este momento. Nosotros, por supuesto, siempre seguimos trabajando, somos médicos y seguiremos hasta el final. Pero apelamos a la conciencia, a la solidaridad de la sociedad. Y esto lo hacemos, les pedimos, les rogamos, los exhortamos, yo no sé todos los verbos que se me ocurrieron, pero a que respeten todas estas normas que se han comentado, sobre las que se ha resaltado mucho, que empiezan por el simple uso del barbijo, el uso correcto del barbijo. Esto quiere decir cubriendo la nariz y la boca. Uno ve por la calle gente que no lo usa o que lo usa mal. Hay que concientizarse en eso. Uno se protege y protege a los demás. En segundo lugar, respetar la distancia social de 1,5 metros. Esto es fundamental. Esto es una barrera para el virus. Fundamental. Respetar todas las medidas de higiene. Lavarnos las manos, usar el alcohol en gel, esto es fundamental. Y una cosa que es muy importante y que va en contradicción contra estas cosas que se están hablando ahora, de, digamos, liberalizar, de abrir. Nosotros los exhortamos a que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible. Más gente en la calle, más circula el virus, más contagios, más internaciones, más terapia intensiva, más ventilación mecánica, más muerte. Esto es así, aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, si tienen que salir a la calle, salgan lo menos posible, lo indispensable, para las cosas básicas y, por supuesto, ¿no?, para lo que fuera de recreación. Nosotros no vamos a negar eso, también nos afecta, pero pensemos que estamos en un momento muy crítico. Y acá en el AMBA, si bien los casos no crecen, se mantienen en una meseta que, insisto, es inaceptablemente alta y que si seguimos de esta forma va a llevar inexorablemente al colapso del sistema de salud, a la ocupación del 100% de las camas, y muchos pacientes se van a quedar sin recibir el tratamiento óptimo, el tratamiento adecuado. Sabemos que entretenerse, que reunirse con los amigos, que tomar un café, son todas actividades que a todos nos encantan. Correr, hacer deporte, ¿quién no le gusta? Pero la verdad que en este momento pensamos que hay valores que están sobre eso, que son más importantes. Esos valores son la salud y son la vida. Entonces, esto es el mensaje que a través mío, la mayoría de los intensivistas, les enviamos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Estensoro. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro. Hola. Bueno, muy buenos días, Axel, intendentes, intendenta, a los ministros, a los periodistas. Creo que es muy importante remarcar todo el trabajo que se viene llevando adelante desde el 20 de marzo. Todos los intendentes hemos trabajado de manera muy ordenada con la Nación, con la provincia de Buenos Aires y sobre todo, sin ninguna duda, reconociendo un grave problema que es este virus que se nos cruzó en el camino, que no lo imaginábamos, que no lo pensábamos, que nos hizo cambiar hábitos de vida, que nos hizo cambiar costumbres, que nos hizo incluso hasta reeducarnos en muchísimas cosas. Contarle a nuestros hijos lo que nos estaba pasando y que les cueste comprender. Es cierto también que en todo este tiempo y en este trabajo coordinado hemos aprendido mucho. Nos obligaron, el virus nos obligó a aprender. Y ese aprendizaje, sin ninguna duda, tiene que ser el mismo que nos siga uniendo para enfrentar lo que viene. Estamos, como se contaba hace un rato, en un momento donde los casos se amesetan, pero en un número muy alto. Y entendemos todos los problemas, la angustia, la incertidumbre, pero ya vamos a salir. Tuvimos 5 meses un comportamiento como sociedad en general,
la de La Plata, la del resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, ejemplar. Ejemplar. Es para sacarse el sombrero. Siempre hay alguno que lógicamente cueste un poco más, pero nos hemos comportado como sociedad muy bien. Hemos hecho un gran trabajo. Y orgulloso de todos los platenses, que también hicimos lo nuestro. Y por último, creo que es el momento de que nos encuentre igual de concentrados, de que no tenemos que perderle el respeto al virus. Yo soy de los que piensa que no hay que tener miedo, sino respetar lo que tenemos enfrente, que no lo podemos ver, y seguir cuidándonos. Y los que salimos a las calles y los que salen a la calle porque tienen que trabajar o porque simplemente lo necesitan si es realmente importante, invitarlos a reflexionar sobre la responsabilidad individual de cada uno. El cuidado empieza por cada uno de nosotros. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás y viceversa. Esa va a ser la clave del camino que viene. Así que muchas gracias y no aflojemos. Gracias. Muchas gracias, Intendente. Acto seguido vamos a escuchar las palabras del Intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. A todas y a todos, buenos días. Gracias, gobernador, por permitirnos acompañarte, compañera vicegobernadora, al equipo de gobierno de la provincia de Buenos Aires, a las ministras y a los ministros, muchísimas gracias por el acompañamiento en estos 160 días. Gracias por el trabajo, gracias por el compromiso. Me parece que es importante hacer un poco de memoria cuando comenzamos la cuarentena tan larga. Allá por el 19 de marzo hablaban de saqueos, de estallidos sociales en el conurbano, hablaban de desempleo. Nada de eso pasó. Y no fue magia. Nada de eso pasó porque el Estado provincial, porque el gobernador, porque el presidente de la Nación Argentina decidieron cuidar la vida de los argentinos y cuidar la vida de los bonaerenses. Y eso está saliendo bien. Hay que decirlo. Siempre es bueno comparar. Miren el primer mundo lo que hizo con sus habitantes y miren lo que estamos haciendo nosotros con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Decidimos cuidar la vida y esta cuarentena sirvió para tener más hospitales, más camas, todo lo que aquí se dijo, y también para que en Hurlingham los 27.000 pibas, pibes, nenas, nenes del sistema educativo público siguiesen comiendo. Porque esto pasó también en la provincia de Buenos Aires. Porque el 30% de chicos que no tiene conectividad tuvo su cuadernillo. Se repartieron desde la provincia de Buenos Aires 9 millones de cuadernillos. O sea, no hacía falta que se trasladaran a tal o cual lugar porque los queríamos cuidar, porque el traslado significa claramente posibilidad de contagio. Entonces hubo 9 millones de cuadernillos para que aquellas nenas, nenes, pibas y pibes de la provincia de Buenos Aires pudiesen seguir estudiando, ¿no? Y la conectividad y las plataformas virtuales como la que tengo en Hurlingham con nuestra Universidad Nacional y Pública. Pero bueno, ahora el trabajo de todos. Sirvieron estos 150 días para que aquella que se contagiaba de coronavirus tuviese una cama. No ha habido camas en los pasillos, no ha habido revuelo en los hospitales, todo lo contrario. Hay un sistema de salud en nuestra provincia muy sólido. El plan Detectar fue maravilloso y se agradece porque nos permitió adelantarnos, porque eso nos permitió cuidar y salvar vidas. Cuidar y salvar vidas. Nosotros decidimos salvar la vida de nuestra gente y esto hay que contarlo porque muchos otros no les interesó y no lo hicieron. Como intendente no tuve que elegir con mi director del hospital a quién conectar un respirador. Hay respiradores y esto también es bueno que lo digamos. Pero bueno, lo que viene es pedir ayuda ahora, pedir ayuda a mis vecinas y a mis vecinos de Hurlingham, a los bonaerenses, de que nos cuidemos, de que nos sigamos cuidando, que parte de la responsabilidad
la tenemos que compartir, porque siempre decimos, no hay un inspector por comercio de los 3.500 que hay en Hurlingham, no hay un policía por habitante, es nuestro ahora. Es nuestro porque va a salir bien y porque esto que va a salir bien nos va a permitir que la Argentina pueda seguir creciendo. No hubo ninguna actitud discriminatoria y eso es lo que corresponde con ningún intendente y con ninguna intendenta. Todos los 135 tuvimos la misma asistencia financiera, la misma asistencia sanitaria y la misma asistencia en políticas sociales. Y eso me parece que nos permite que le mostremos a los bonaerenses que vamos a seguir trabajando para poder cuidarlos. Muchísimas gracias y gracias, Axel, por esta oportunidad. Muchas gracias, intendente. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Hola. Bueno, buenos días, Axel. Gracias, vicegobernadora, todo el equipo de ministros, colegas, periodistas por esta oportunidad. Yo, para no reiterar cosas que se han dicho y que comparto plenamente, sí destacar que nosotros trabajamos si se quiere, en un trípode de 3 patas. El tema sanitario, que lo hemos trabajado desde un comienzo en muy buena coordinación con la provincia, con el equipo de salud de la provincia, con los hospitales de campaña que estuvimos armando. Realmente nos permite hoy en Lanús, es cierto que estamos en un nivel alto, estabilizado pero alto, estar haciendo un seguimiento de los enfermos realmente muy importante. Y es de destacar ahí, y lo voy a destacar a lo largo de lo que decís, es el tema de la coordinación y el respeto que desde Lanús hemos implementado a los protocolos que vienen tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional. Y el comportamiento de los lanucenses, que realmente ha sido ejemplar cada vez que ha bajado una instrucción, una recomendación de parte tanto de nosotros como del gobierno provincial y nacional, que se ha cumplido. La segunda pata, que es el tema social, que no es menor, obviamente, y que también hay que destacar la coordinación en el tema de los comedores escolares con la provincia, en el tema de la asistencia social del gobierno nacional, porque ha aparecido un nuevo público que tiene un requerimiento social básico, que es aquel vendedor ambulante, aquel pequeño trabajador que realmente no está acostumbrado a requerir alimentos y que hoy es un público distinto para el cual hubo que hacer una organización logística distinta, y aquí también es de destacar el trabajo del conjunto y la ayuda no solo económica, sino logística de parte del gobierno provincial y nacional. Y la tercera, que es la que hoy por hoy tal vez no tenga más abocados, más porque el resto está organizado, que es la actividad económica, que ahí como gobernantes en cada uno de los niveles nos toca administrar intereses distintos. Entonces está el vecino que con razón tiene temor a contagiarse y quiere quedarse en su casa y no quiere que haya actividad. Y está el vecino que tiene un pequeño negocio que no puede abrir o que abre parcialmente y que entonces nos vende y que también reclama. Y acá también es destacar cómo hemos trabajado y cómo estamos trabajando para adelante y creo que es lo más importante que el vecino conozca, es decir, cómo vamos definiendo protocolos para lo que viene, pero monitoreando día a día, junto con la provincia, cómo vienen los índices, los distintos índices, para no hacer locuras, para no escaparnos de lo que los expertos, como la doctora, nos indican, pero también atendiendo, comprendiendo esas necesidades de angustia que tienen algunos vecinos. Entonces, el mensaje que a mí me gustaría dejar a los vecinos de Lanús y a todos los bonaerenses es la importancia que tiene el trabajo realmente en equipo, y no en equipo de boquilla, no en equipo para quedar bien, sino realmente en equipo donde hay una comunicación directa, donde se entienden cada una de las posiciones, donde a veces discutimos desde posiciones distintas, porque tampoco hay que negarlo. A veces discutimos y discutimos fuertes, y también nosotros como gobernantes nos angustiamos porque no podemos responder a todas las alternativas, pero entre una población que cumple con mucho esfuerzo todas las indicaciones que se envían desde los gobiernos, y con funcionarios que atendemos a esa circunstancia y hacemos un esfuerzo enorme por comprendernos entre nosotros, realmente vamos a poder salir adelante. Que no va a ser, también hay que decirlo, sin más enfermos,
sin más fallecimientos. Esto va a seguir ocurriendo, pero de esta forma y trabajando de esta forma, creo que vamos a garantizar que el daño sea el menor posible. A no dudarlo de que todas las inquietudes están siendo atendidas, las más pequeñas, las más grandes. Hoy yo calculo que ya el 95%, casi el 100% de la industria en Lanús está trabajando. Y esto porque fuimos definiendo protocolo por protocolo, muy laboriosamente con la jefatura de gabinete acá de la provincia, recibiendo de parte de los vecinos todas las inquietudes también, explicándoles con mucha paciencia qué cosas no se pueden hacer, que a veces de la visión del vecino no lo entiende, pero cuando uno se lo explica se va comprendiendo. Entonces, salud, asistencia social, psicológica también, y actividad económica son los 3 temas que tenemos que ir atendiendo, pero no dudarlo de que se está atendiendo por lo menos desde nuestra visión con la mejor de las voluntades de todos los niveles de gobierno, e incluso en aquellas cuestiones de vecindad, porque por ejemplo con Lomas, desde hacer obras en conjunto hasta atender temas de seguridad en conjunto, también estamos coordinando, tratar de no hacer cosas diferentes, porque siempre lo decimos, una vereda es Lanús, la otra vereda es Lomas, y si mandamos mensajes distintos a los vecinos de qué es lo que hay que hacer, volvemos loco a todo el mundo. Así que quedémonos atentos, quedemos ocupados en el tema, no tengamos miedo. Hay tres niveles de gobierno que están trabajando en equipo. Gracias a todos. Muchas gracias, Intendente. A continuación vamos a escuchar las palabras del Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Hola, sí, muy buenos días. Para ser breve, coincidir, gobernador, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a la vicegobernadora, a todo el equipo de gobierno que venimos trabajando en conjunto. Yo rescatar las palabras de mis colegas, pero principalmente escuchando a la doctora, ¿no? Cuando a veces vemos o se difunden a través de los medios de comunicación esas minorías intensas que pueden estar o no de acuerdo con las decisiones que toman el gobierno, pero cada vez que encontramos algún sector de la población que se exceden, que se quita de libertades, los invitaría a recorrer alguna terapia intensiva, algún centro de diagnóstico y algún hospital de la provincia de Buenos Aires, ver cómo le ponen el hombro, cómo le ponen el alma. Yo quiero agradecerte a vos en nombre a todos los médicos y médicas, sanitaristas, enfermeros. Nosotros ayer tuvimos una enfermera de Lomas de Zamora muy querida que también perdió su vida por trabajar en terapia intensiva. Y saludos a la familia desde Lomas de Zamora y a cada uno de los médicos. Yo veo el esfuerzo cuando hablamos de contrafáctico. Yo quiero poner ejemplo, a veces personalizar no es bueno, pero en este caso todo el mundo sabe que yo lamentablemente tuve que sufrir la enfermedad, estar aislado 13 días en un hospital municipal que solamente narrarlo, si no hubiese estado construido en estos 3 años, si la provincia de Buenos Aires no hubiese triplicado las camas, cuadruplicado la cantidad de terapia intensiva, no solamente yo no hubiese podido ser asistido, sino más de 850 vecinos de Lomas de Zamora. Era un hospital que en el gobierno anterior se hablaba de una inversión cara y fue el primer veto que tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires anterior. No es polemizar, es simplemente ir a datos concretos. Y la Nación Argentina hizo un nuevo hospital que también fue acondicionado en Fiorito. Entendamos, cuando yo escuchaba los números del gobernador, nuestro querido Hospital Gandulfo está en su máximo, 95-100% de atención, con una logística, material, intensivista que se ha duplicado también. Si no hubiésemos tenido la inversión del gobierno municipal con el hospital nuevo de Lavallol, donde yo fui atendido, si no hubiésemos tenido la incorporación de uno de los 12 hospitales que el gobierno nacional dispuso, 8 en el conurbano bonaerense, Lomas de Zamora estaría apilando en cada uno de sus pasillos
de nuestro querido Hospital Gandulfo enfermos. Por eso el orgullo, señor gobernador, de que se está haciendo historia en materia sanitaria en Lomas de Zamora y en la provincia de Buenos Aires. Los veo a Nicolás, los veo a Daniel y a todo el equipo. Yo me siento orgulloso. La verdad que cuando usted dice que no especula con una elección, si está bueno o está malo, si es por la televisión o si es por encuestas. Yo que recorro todos los días Lomas de Zamora, le agradecen a usted, le agradecen a todo el equipo, la enorme mayoría de quienes hoy ya sí tienen un enfermo, un contagiado o lamentablemente un fallecido que conocen, de que lo principal es cuidar la vida. Después un Estado fuerte, que está trabajando en todas las áreas, que no me quiero extender, pero simplemente decirle al pueblo de la provincia de Buenos Aires y de Lomas de Zamora que se siga cuidando, que siga entendiendo que esta pandemia vino a ponernos un obstáculo en el camino para esta Argentina devastada que tiene que ir a un camino de recuperación. Seguramente lo vamos a hacer todos juntos, lo vamos a hacer pronto, pero como siempre decimos en Lomas de Zamora, lo mejor es quédate en casa y cuídate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Intendente. Acto seguido vamos a escuchar las palabras de la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Buenos días a todos y a todas, señor gobernador, señora vicegobernadora, señores y señoras ministros y ministras, colegas intendentes, doctora, trabajadores de prensa. Quiero contarles de dónde venimos, ¿no? Me toca la responsabilidad de ser intendenta de un distrito de casi 700.000 habitantes. Quilmes es uno de los 5 distritos más poblados de la provincia de Buenos Aires. Forma parte del segundo cordón del conurbano bonaerense. Limitamos con Lomas de Zamora, con Lanús, con Avellaneda, con Almirante Brown, con Florencio Varela, con Berazategui. Estamos ubicados a 23 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y cuento esta radiografía de nuestra ubicación geográfica porque, como todos ya sabemos, la pandemia y el virus se expande como una mancha de aceite. Y cualquiera de las definiciones, como recién bien planteaba Néstor Grindetti, que se tomen en algún lugar del AMBA, repercuten en otro. Por eso necesitamos seguir trabajando de esta manera, coordinadamente y en sintonía, para que no suframos injusticias de qué está habilitado en un lado y qué en el otro, porque nuestros vecinos de Quilmes miran por las pantallas que a 20 minutos de sus casas están viviendo una realidad con una situación de una crisis sanitaria igual o peor y que en Quilmes no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer y no lo vamos a habilitar porque somos conscientes y responsables de lo que planteaba la doctora, de que estamos en una situación crítica, aunque hayamos hecho un esfuerzo enorme habiendo aumentado nuestra infraestructura sanitaria, podemos llegar a vivir un colapso en el sistema de salud. Y cuando decimos vivir un colapso en el sistema de salud, no estamos diciendo que solamente nos podemos quedar sin camas, sino que hay una saturación de nuestros médicos, de nuestras médicas, de nuestros enfermeros, de nuestros ambulancieros, de los hisopadores, de cada una de las personas que a lo largo del tratamiento de un paciente deben ocuparse. Por eso necesitamos seguir cuidándonos entre todos y todas. Por eso apelamos a la responsabilidad social, a la responsabilidad individual y colectiva. En Quilmes tenemos un número alto de casos confirmados, pero tenemos una tasa de letalidad baja. Por ejemplo, en relación a la ciudad de Buenos Aires, en Quilmes la tasa de letalidad es del 1,88% y en la ciudad de Buenos Aires es del 2,43%. Tenemos una ocupación de las camas de terapia intensiva de más del 70%. Por eso pedimos encarecidamente que nos sigamos cuidando. Y también poder
poner en contexto de dónde venimos, ¿no? Cuando llegamos hace 8 meses a gobernar esta provincia y a nosotros nos tocó la responsabilidad de gobernar el municipio de Quilmes, nos encontramos, bueno, en la Argentina sin Ministerio de Salud. En la provincia de Buenos Aires, un sistema de salud público degradado. En Quilmes, mucho marketing, pero eran cáscaras vacías. Sumamos 130 trabajadores de salud, en su gran mayoría médicos, para poder garantizar el derecho a la salud de nuestros habitantes. En conjunto con la Nación y provincia, como han dicho los colegas intendentes, logramos construir un nuevo hospital modular, sumamos 76 camas, aumentamos en un hospital modular en el Hospital Provincial Iriarte de Quilmes 40 nuevas camas, sumamos un ala de atención a adultos en el Hospital Municipal, duplicamos nuestra infraestructura hospitalaria. Además, sumamos equipamiento de respiradores, monitores, construimos 3 centros de aislamiento, uno de ellos en la Universidad Nacional de Quilmes, a quien agradezco, que nos dio posibilidad de dar respuesta a esta pandemia. Estamos poniendo en funcionamiento, junto al trabajo con Daniel, Nicolás, todo el Ministerio de Salud de la provincia, un laboratorio de producción pública de oxígeno medicinal. Va a estar en el Hospital Provincial Iriarte. Permitirá producir 15.000 metros cúbicos por mes. Son 2.500 tubos para abastecer a todo el distrito, a todos los centros de atención primaria, al hospital municipal, también a los domicilios y a toda la región sanitaria sexta. Quiero destacar, y no me extiendo más, el trabajo que llevamos adelante en Azul. Todos saben, el brote de Azul fue conocido, porque fue uno de los primeros que se dio en la provincia de Buenos Aires y también porque muchas voces, lamentablemente, sin llamar y preguntar cómo iba a ser el trabajo en ese lugar, dijeron que iba a salir mal, casi manifestando una intención de que salga mal ese trabajo. Algunos medios hasta falsearon imágenes diciendo que eran de reclamos de vecinos de Azul y eran de Chile, una irresponsabilidad total y absoluta. Pero hoy, a un poco más de un mes, podemos decir que fue exitosa. Ese trabajo y ese aislamiento comunitario, sanitario, esa mitigación del brote, tanto de Azul como de Itatí, fueron exitosas. Y hay un estudio que fue conocido hace poquitos días, el estudio de cero prevalencia, que se realizó en Azul y arrojó un resultado que afirma que fue exitoso ese aislamiento. No llega al 15%, el 14,8% de la población pasó por la enfermedad y la mitad pasó en Itatí, 7%, 7,9%. Este mismo estudio se realizó en Villa 31, en el barrio Padre Mujica de Retiro de la ciudad de Buenos Aires, y el 53% de esa población pasó por la enfermedad. Cuando decimos pasó por la enfermedad, hablamos de mayor contagios y hablamos de mayor riesgo y seguramente de mayor cantidad de muertes. Muertes evitables. Por eso valoramos muchísimo el trabajo en conjunto con los vecinos, con las organizaciones de los barrios, la conformación de los COEs barriales que conjunto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y a todos los ministerios se llevan adelante. Ese abordaje comunitario, esa forma de trabajo de promoción de la salud de manera territorial, que nos lleva a poder ir casa por casa, barrio por barrio, a detectar los casos sospechosos, los sintomáticos, poder realizar los testeos y hacer los aislamientos sanitarios, es realmente un trabajo que debemos seguir haciendo hasta que el momento lo indique.
Hemos en el municipio, como también lo han hecho otros intendentes, desarrollado otras estrategias para ayudar al comercio local, como el Quilmes Compra en Casa y otras medidas que ayuden a atravesar esta pandemia, porque para nosotros la verdad que no es un debate y no es una definición que tengamos que tomar si es la salud o la economía. Es la salud y la economía. Necesitamos poder garantizar el derecho a la salud, evitar los contagios, cuidar la vida de nuestros bonaerenses ante todo, ante todo. Así que, en este sentido, creo que lo que tenemos que hacer y apelar, como pedía la doctora, es a mayor responsabilidad por parte de todos, de la dirigencia política, de los medios de comunicación, que a veces con una liviandad total plantea que están mal hechas las cosas sin tener ni un poquito de empatía con lo que le puede pasar a un trabajador de la salud. Quiero saludar a la familia de los enfermeros del Hospital Municipal y del médico del CAPS de Quilmes, que perdió la vida en este momento trabajando por COVID. Hay una radiografía que nos indica que tenemos que ser una sociedad más solidaria, más respetuosa, más comprensiva, y que ese es el camino. La pandemia vino a visibilizar aún más las desigualdades, que muchos conocíamos y que era parte de nuestra agenda, pero que la pandemia profundizó. Así que ese es el camino. Hoy la Argentina tiene un camino, que es el de la vacuna. Faltan un tiempo por delante, por eso debemos seguir cuidando, pero hay un camino. Y el camino es el de trabajar para disminuir esas desigualdades. El camino es, y celebro, ese proyecto de ley de aporte único a la riqueza. Ese es el camino. Poder ayudar a que las familias excluidas de nuestro conurbano, de toda nuestra provincia, de nuestro país, puedan tener oportunidades. Y esas oportunidades se las puede dar una sociedad más solidaria y un Estado presente como el que hoy tenemos en el gobierno provincial, en el gobierno nacional, en cada uno de nuestros municipios. Muchas gracias, fuerza. Muchas gracias, intendenta. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le vamos a pedir, por favor, que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, gobernador. Acá, Fernando Tocho, de C5N. No veo. Aquí. Fernando. Buenos días. Le quería consultar en función de los comentarios que hizo destacando la labor de los trabajadores de la salud, si eso se va a materializar en algún tipo de bono, teniendo en cuenta que es uno de los reclamos que ha hecho el sector. Y la otra pregunta apunta a la reactivación de la economía. ¿Qué medidas están estudiando para esto? Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo primero, el Gobierno Nacional instrumentó en todo el territorio de la Nación un bono especial para los trabajadores de la salud, que obviamente podríamos decir que no representa ni mínimamente el sacrificio, el riesgo, el esfuerzo que están poniendo. Nosotros acá en la provincia trabajamos muy fuerte, como lo decía la doctora, más allá de un esquema salarial y una situación financiera complicada, para la regularización de los cargos de muchísimos becarios. La verdad que sumamos 15.000 trabajadores que estaban en condiciones de precariedad, la mayoría eran del ámbito de la salud. Les dimos ahora un tratamiento de planta permanente o de planta transitoria, pero de trabajadores del Estado, así que regularización, un bono, y también estuvimos trabajando en cada uno de los hospitales, en las cuestiones funcionales, en todo el sistema de salud que estaba muy deteriorado. Obviamente, de acá en adelante, todo el sistema público, los trabajadores esenciales como son salud, seguridad, desarrollo, educación, en gran parte nos gustaría poder avanzar en la medida de lo posible con lo que no se pudo hacer todavía en medio de la pandemia, que es discutir
y charlar la cuestión de los salarios. Pero con respecto a esto, lo primero que hicimos fue darle derechos laborales a muchísimos trabajadores de la salud que no lo tenían y llenar las vacantes que hace muchísimo tiempo estaban pendientes, efectivizar los nombramientos, al mismo tiempo que mejorar la infraestructura. Obviamente nos gustaría hacer lo más posible y es un compromiso que tenemos en adelante. En segundo lugar, con respecto a la economía, estamos planeando en la provincia una serie de medidas puntuales, hemos tomado varias antes de la pandemia, durante la pandemia, y ahora no es después de la pandemia, porque como decía recién, estamos lejos de ver una cura ya precisa en un momento del tiempo, pero sí trabajar una batería de medidas que permitan el sostenimiento, pero después se le arranca rápido. Es una preocupación que tenemos y vamos a tener novedades los próximos días en la provincia y varias de ellas van a ocurrir en la Nación. Eso es lo que puedo decir por ahora. Buenos días, gobernador, intendentes, intendentas, doctora. Hernán Martí, del diario Hoy de La Plata y diario La Capital de Mar del Plata. Mi primera pregunta es para usted, gobernador, respecto a la vuelta a fase 3 de Mar del Plata. Quiero preguntarle cómo evalúa esta decisión que se ha tomado y, en base a eso, ¿qué temporada ve para el verano? No solo para Mar del Plata, sino para el resto de las ciudades turísticas. Y la segunda pregunta que tengo es para el intendente Garro. Julio, mi pregunta es, vos siempre apuntaste a la responsabilidad individual de los platenses. Se ha visto este fin de semana demasiada gente en las calles. ¿Qué va a hacer el municipio con respecto a la gente así? ¿Cómo la va a controlar? Esas son las dos preguntas que tenía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Respondo a la primera. Con respecto a Mar del Plata, y aprovecho para hacer parte del anuncio, que no lo pudimos hacer, que tiene que ver con las fases en las que se encuentran los diferentes municipios en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que tenemos un sistema de 5 fases para 100 municipios y después los 35 municipios de acá la región metropolitana que están en una situación distinta. La Jefatura de Gabinete, junto con el Ministerio de Salud, establecieron que hay en fase 5 tenemos 32 municipios, en fase 4, 63 municipios y en fase 3, 40 municipios. Esto va a estar publicado ahora cuáles son. Lo que quiero decir es que hay 2 municipios que retrocedieron de fase 4 a fase 3, que son General Pueyrredón, Mar del Plata, está incluida ahí, Guaminí. Tenemos 12 municipios que retrocedieron de fase 5 a fase 4 y tenemos un municipio, que es Bolívar, que pasó de fase 4 a fase 5. O sea que, como digo, hemos visto una intensificación de la situación epidemiológica y la circulación del virus, donde en muchas de estas localidades tenemos ya circulación comunitaria, en localidades donde no la había del interior, y situaciones que empiezan a estar comprometidas en términos de infraestructura hospitalaria y prestaciones. El tema de Mar del Plata, lo hablamos con el intendente, se habían autorizado y acompañado algunas aperturas, hubo que ir para atrás, no es ni una derrota ni algo para estar tristes, es simplemente que, como lo dijimos desde el principio, la flexibilización o las aperturas y cierres tienen que ver con la situación epidemiológica, no es gana, voluntad, afinidad, es simplemente si hay más circulación del virus se pueden hacer menos cosas. ¿Por qué? Porque a medida que la gente circula más se contagia más. Tan fácil como eso. Entonces, estamos retrocediendo, esperamos, por supuesto, poder controlar la situación sanitaria, que está más compleja en Mar del Plata, como pasa en los 40 municipios que están en la fase 3, y lo más rápido posible, como lo hemos hecho, si se mejora, avanzar en flexibilizaciones, si empeora, ir a más limitaciones para poder generar mayor cuidado. En cuanto a la temporada, lo dijimos muchísimas veces, todavía obviamente va a haber temporada porque el verano no es algo que se pueda parar, el tema es qué actividades vamos a poder permitir que sean lo menos riesgosas posibles. Esto lo vamos a hacer en consonancia con todos los municipios que tienen la actividad turística, toda nuestra costa atlántica, pero más que eso, en nuestra zona serrana, nuestras lagunas, son los ríos, son muchísimos sectores
y municipios que tienen actividad turística, que queremos preservar, que queremos ayudar. El Ministerio de Producción lanzó diferentes programas de preparación para la temporada. Yo diría, esperemos lo antes posible pasar del aislamiento a los protocolos. Este es un trabajo que tenemos que hacer. Hasta que no esté la vacuna va a ser todo con protocolos. Nada como era antes. El que piense que se puede vivir como era antes, vive en otro planeta. En otro planeta, porque esto es en todos los países del mundo. Se están tomando precauciones, las tomamos en lo personal, los tomamos en las actividades, son temas de salud pública, como bien decía la doctora, no de ganas, de voluntad, de ideas, de banderas, es de salud pública. Y cuando se trata de cuidar la salud, yo voy a ser inflexible. No hay otra. Así que esto es un poco lo que tenemos. El trabajo es conjunto con cada uno de los 135 intendentes, lo ven acá, pasa todos los días, nos van a querer chicanear, dividir, molestar, algunos van a querer que las cosas salgan mal, pero en la provincia de Buenos Aires hemos entendido que esto es algo que hay que hacer en conjunto. Así que esta es la receta que venimos aplicando y la vamos a seguir aplicando. Le dejo... y una cosa sobre lo que va a contestar Julio. Lo decía muy bien, nosotros tenemos 17 millones de habitantes, somos 40% de la Argentina en términos de población. Y no tenemos ni fuerzas de seguridad provinciales o municipales para andar siguiendo a cada uno para que cumpla. Ni queremos que esto sea un tema punitivo. Nuestro primer trabajo es la prevención y la conciencia. Tenemos que lograr explicar que una actitud irresponsable y un incumplimiento, el otro día se lo decía a alguien, decía, bueno, pero hay mucha gente que no está cumpliendo. Entonces tenemos que ver si podemos poner reglas o no poner reglas. Las reglas hay que ponerlas aunque alguien la incumpla, porque si no, para eso tendríamos que sacar todos los semáforos, porque es cierto que hay un montón de gente que responsablemente no respeta los semáforos. Y no es así, porque si sacamos los semáforos vamos a tener muchísimos más accidentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar las reglas y llamar a los y las bonaerenses a que las respeten. No es una cuestión de andar persiguiendo a cada uno, sino que lo entienda, lo internalice y lo haga por comprensión, por vocación y para cuidar al otro, porque como decía, hay una diferencia entre los que más contraen la enfermedad, que hoy es la gente joven, y los que peor le hace, que es la gente de mayor edad. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Ser absolutamente poco solidarios? ¿Dejar de pensar en el otro? ¿Decir que se joroben? No es así. Tenemos que dedicarnos a cuidar absolutamente hasta el último ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Julio. Bueno, hago un poco mías lo que comentaba Axel en su explicación. Lógicamente que no hay un inspector, un agente del municipio por cada uno de casi 1 millón de habitantes en esta ciudad. Y ahí lo que el Estado tiene que trabajar muy fuerte es generar conciencia y controlar todo aquello que se va de determinada línea de la cuasi normalidad, porque tampoco lo es. Y en ese sentido, trabajar muy a conciencia. Ayer hubo un partido de fútbol en un municipio de la provincia de Buenos Aires, que hubo conflicto. Hay mucha gente que nos llama, denuncia permanentemente, pero no podemos salir a correr y a meter presos a todos los que anden por la calle, porque hay mucha gente que se mueve también para ir a hacer una compra, o ir al súper con un nene, o a dar una vuelta un ratito por un espacio verde muy breve. Sí creo en los estados que están presentes, en los estados que pueden controlar, y no creo en los estados que salgan a perseguir. Al contrario, generar conciencia, saber que esto no se terminó, que estamos en el medio del río, que hay que seguir nadando. Y ahí nos van a encontrar a todos los intendentes, escuchando a la gente, comprendiendo, haciéndoles entender el problema y buscando los equilibrios que hacen falta para nuestra sociedad. Gobernador, buen día. Diego de Nicolás de A24. Le quería consultar teniendo en cuenta... Sin anteojos y con barbijo ni los encuentro.
Le quería consultar, teniendo en cuenta esto que usted recordó varias veces de la unidad geográfica entre ciudad y Gran Buenos Aires y de movimiento de gente, si usted tiene datos de cómo ha impactado, neutral o negativamente, las aperturas que la ciudad de Buenos Aires ha hecho durante los últimos 15 días y qué expectativa tiene con respecto a las aperturas, qué expectativa tiene el impacto en provincia de las aperturas que ciudad pone en vigencia a partir de hoy, como restaurantes en la calle y demás. Mira, no es divisible porque buena parte de los que trabajan en esos establecimientos son habitantes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros, de nuevo, creemos que el problema no está ni siquiera puntualmente en algunas de estas actividades que uno puede decir que con los cuidados pertinentes, pueden no ser contagiosas, pero se van sumando y sumando y sumando, y además van generando simbólicamente la imagen de que esto pasó, y la verdad que no pasó. La verdad que no pasó ni en la ciudad ni en la provincia. Así que se puede malentender. Nosotros decimos que alguien puede ver a otra persona comiendo en un restaurante y pensar que está bueno hacerse un asado en la casa, y sabemos que es lo que más contagia. Esas reuniones cerradas, en lugares cerrados, esas reuniones largas, prolongadas, la verdad que es una especie de certificado de contagio hacerlas. Entonces, ¿cómo explicar esta diferencia? La verdad que nosotros en la provincia estamos viendo una situación donde hay que tener cautela y bueno, lo iremos viendo. La verdad que hay que interrumpir lo más posible el transporte. No nos gustaría que haya como hubo originalmente y tampoco por culpa de nadie, ¿no? Porque hoy todavía hay el doble, si tomamos por habitante, de contagios en la ciudad de lo que hay en el conurbano. Y esto es grave porque nosotros en el conurbano, lo decía recién, 3 millones tiene la ciudad, 13 millones el conurbano, son más de 4 veces más. O sea que si estuviera en la misma proporción, nosotros tendríamos que tener hoy muchísimos más contagios, y es lo que queremos evitar. No nos alcanza con que alcancen las camas. Queremos que no se contagien y no se enfermen. No es solo que tengan o no tengan un respirador, es que no vayan a terapia intensiva. Obviamente mucho peor y de mucha gravedad mayor es cuando no la hay, porque ahí es donde se dispara la mortalidad. Y lo quiero decir con todas las letras. Lo que estamos evitando es que se contagien, que se enfermen y que tengan que ir a un hospital. Después, por supuesto que nuestro principal objetivo hoy en términos sanitarios es que si alguien termina contagiado y muy enfermo, tenga una cama, porque si no es casi una certeza que va a salir mal. Así que bueno, lo iremos viendo, lo mismo en las reuniones. Alguien puede pensar que reunirse afuera, entonces ¿por qué no me reúno en mi casa? Entonces son este tipo de discursos que son muy difíciles de explicar con la situación que hay. No es que uno no esté atento a todo lo que necesitamos, lo necesitamos todo. Pero bueno, estamos pasando el último tiempo y hemos pasado mucho. Entonces no lo podemos tirar a la basura. La verdad que no lo podemos tirar a la basura, y esto es lo que estamos tratando de mantener. En una provincia que tiene un sistema sanitario, un ingreso per cápita, una cantidad de población muy distinta a la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, pero afecta. Así que bueno, le hemos pedido siempre la mayor responsabilidad posible a las autoridades porque no estamos bien. Miren, voy a hablar de la provincia. Supongamos que estabilizamos, como estaba pasando estas semanas, 4.500 casos. Es un montón. 1.200 casos en la ciudad. Es un montón. No nos podemos contentar ni tranquilizar, porque de esos 1.200 o 4.000 casos, muchos van a terminar en situaciones de gravedad o incluso en la muerte. Entonces no es así. No es así. No es nuestro criterio. Realmente no es nuestro criterio. Por eso lo que buscamos es coordinar las acciones, articularlas y, en la medida de lo posible, evitar mayores daños. Repito, es el mal menor. Todos queremos volver a lo que pasó siempre, a como vivimos siempre, a las actividades que teníamos siempre. No se puede, no porque yo lo diga, porque hay un virus que no tiene remedio, que no tiene vacuna, enferma y mata. Eso es lo que hay que comprender. Y los que todo el tiempo pelean para que la gente no se cuide, los que todo el tiempo desinforman, los que todo el tiempo disputan, los que todo el tiempo critican lo que haga el gobierno, si hace A era B, si hace B era A, bueno, que tengan
en la cabeza que estamos en una situación delicada, de pandemia, no en una elección y en una disputa política. Por favor, pongan en pausa esa discusión hasta que podamos salir de la peor emergencia sanitaria de la que tenemos memoria. Por favor, pongan en pausa la discusión política. Tenemos que dedicarnos en unidad a estas cuestiones, a cuidarle la vida y la salud a millones de personas. Última pregunta. Sí, con respecto a la cuestión urbanística de vivienda, es una prioridad del Gobierno nacional, es una prioridad del Gobierno provincial. Creo que, como bien decían también los intendentes que hablaron, la pandemia exhibió la enorme desigualdad que impera en la Argentina hace demasiado tiempo. En el tema de condiciones habitacionales es enorme y de hecho la pandemia es despiadada en esto porque cuando hay condiciones de hacinamiento, cuando hay condiciones de falta de acceso a servicios básicos como el agua, como la electricidad, bueno, genera condiciones muchísimo peores para llevar adelante la situación de contagio, obviamente. Hay, obviamente también, lo hemos planteado en campaña, tanto el presidente de la Nación como yo como gobernador, que está en nuestros planes hacerlo. La pandemia de alguna manera lo exhibió y al mismo tiempo demora las posibilidades porque en pandemia no es fácil ni siquiera autorizar la construcción, porque la construcción muchas veces implica movilización de gente, necesariamente un trabajo donde es difícil tener todos los recaudos que hay que tener, así que la respuesta la vamos dando. El otro día estuvimos en el Barrio Azul, en Avellaneda, lo estamos hablando también con Mayra, que tiene un programa, porque lo ha visto todo el país, cómo se vive, y por la situación de pandemia podemos mostrar planes, pero todavía con mucha dificultad avanzar en las soluciones. Así que tiene que haber una respuesta del Estado, se habían dejado muchísimas casas sin terminar en toda la provincia, las tenemos que terminar, algunas durante 4 años, así que bueno, vamos a trabajar y ni bien podamos anunciar programas de vivienda, programas de autoconstrucción, programas de acceso a tierra, se está trabajando intensamente. En pandemia es difícil implementarlo por los motivos obvios. Con respecto al caso de Facundo, estuve reunido el otro día con la madre de Facundo, digo lo mismo que antes y que siempre, un absoluto compromiso con la verdad y el compromiso nuestro de tomar las acciones correspondientes cuando se conozca cómo fueron los hechos. Hoy está en manos de la Justicia Federal y de las Fuerzas Federales la investigación. Yo no tengo como gobernador y lógicamente, de hecho, nuestra área del Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos, impulsó que pasara a la órbita federal porque son los protocolos en estos casos. Ni bien aparece una denuncia de que haya podido tener que ver alguna fuerza dependiente del Estado con la situación, hay que apartarse. Y es lo que hicimos, apartarnos y colaborar con la investigación. Ni bien tengamos los resultados de la investigación, que está en manos federales, de quiénes son los responsables. No es solo la aparición del cuerpo, que lo estamos buscando y hemos colaborado todo lo posible, porque hay una familia, porque está la madre, sino las responsabilidades, si las hay. Ni bien conozcamos las responsabilidades, vamos a actuar como lo dije siempre, sin encubrir y con todo el rigor de la ley.
pero ya lo estamos haciendo porque hemos colaborado en todo, hemos atendido a los familiares, miren que hay respuesta distinta a otras que se observaban. Pero la verdad es que hoy lo que tenemos que conocer es qué pasó, y eso nos lo va a decir la justicia federal. Así que cuanto antes queremos conocerlo, y ni bien lo conozcamos, actuar en consecuencia. Ese fue mi compromiso con la mamá de Facundo, y es lo que vamos a hacer, con lo que nos preocupa, con lo que nos aflige, con lo que nos entristece, cualquier desaparición, y tiene que esclarecerse, Pero hoy no está en las manos de nuestra justicia, que tampoco es el Poder Ejecutivo el que impulsa la justicia. Así que vamos a esperar y ni bien sepamos, no si eso no Facundo, sino quién fue, y por qué fue, y cómo fue. Necesitamos conocer la verdad. Bueno, última muchísimas pregunta. Gracias a todos ustedes. Gobernador, una última pregunta que tenía acá prevista. Sí. Marcelo de Leo, Radio La Red. ¿Dónde está? Acá. Señalen, sí. Acá estoy. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarlo acerca de las tomas de terreno que se han dado en los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires, si usted la adjudica solamente a una necesidad social, económica de la pandemia, o si hay organizaciones delictivas o vivos que se están aprovechando de esta situación. Y también quiero consultarle acerca de las fechas del fútbol, porque en estas dos situaciones. Bueno, con respecto a las tomas, ya tuvimos algunas reuniones preliminares, vamos a hacer otras con cada uno de los intendentes de cada uno de los territorios, porque no todas las situaciones son iguales. Sí, obviamente hay una necesidad, que hay una necesidad es innegable. Lo que queremos es responder a esa necesidad con programas, planes y perspectivas que dé el Estado, con reconocer un derecho. Pero la verdad que para eso hay que ver cada caso en particular y hacerlo de una manera ordenada, pero tiene que haber una respuesta del Estado. Eso es lo que estamos tratando de articular rápidamente en unas condiciones que obviamente no son las más favorables, porque como decía recién, es difícil implementar grandes programas en medio de una pandemia, sea lotes con servicios, mejoramiento urbano, pero bueno, es lo que nos proponemos hacer lo antes posible. No, yo no prejuzgo, no prejuzgo. Hay que ver cada situación y obviamente que lo que vos marcás puede ocurrir, pero no se puede generalizar y hay que ver en cada uno de los casos y obviamente hay que darle una solución, hay que buscarle una solución. Con respecto a la cuestión del fútbol, te diría que el campeonato nacional es una decisión nacional, por ahora lo que se viene autorizando, de hecho nos hemos enterado contagios en el ámbito del fútbol estos días, de cuerpos técnicos o de mismos jugadores, y es muy difícil porque son actividades colectivas. Entonces, por más que se ha autorizado últimamente algunos deportes individuales, aquí es difícil hasta hacer entrenamientos individuales. Es imposible porque es un juego en equipo. Entonces, incluso yo había escuchado que la provincia de Jujuy invitaba a hacer allí el campeonato o partidos porque no había en aquel momento coronavirus, estaban abriendo diversas cosas. Hoy tenemos una situación, como marcaba la doctora, lamentablemente, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo jujeño, donde, como decía, tal vez hacer aperturas precoces puede traer más daño que soluciones. Entonces, bueno, hay que actuar con cuidado. Obviamente estamos esperando y hasta hace un mes no había vacuna. Hace 2 semanas apareció la vacuna. Ya terminó la fase 2, ya está aprobada, ahora ya están 6 vacunas en fase 3. Hay que ver los tiempos de estos procedimientos científicos, de la producción, y justo ayer hablé con el ministro Ginés, lo venimos haciendo con nuestro ministro acá Boyán, con Nicolás Kreplak, a ver cómo puede ser para dar más precisiones, para dar más certezas. Pero la verdad es que la solución real es que haya una vacuna. Ahí vamos a estar todos mucho más tranquilos. Así que vamos a ver cómo llevamos ese plazo hasta que pase y será de marchas y contramarchas. Repito, la verdad muy infausta, la verdad muy desafortunada la situación de tener que estar con
con este virus. Pero bueno, pasa en todo el planeta. No hay acá soluciones milagrosas. Así que bueno, a seguir cuidándose todos. Muchísimas gracias a los trabajadores de prensa que también son esenciales, a seguir cuidándose y bueno, fuerza para todos. Muchísimas gracias. Y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenos días.